Entonces continuamos creando el sample. Ahora, para crear el sample line tenemos que ya haber creado ¿qué es el sample line? Mire, hemos creado hasta ahorita dos superficies, ¿no? Una que la que es el terreno y la otra superficie que ha ido creando el programa en base a los alineamientos horizontal y vertical ha sido el corridor, ¿no? Con la ayuda del assembly. Entonces estos dos, para poder determinar cuánta área hay en una sección, ¿no? En esta sección transversal, necesitamos hacer esa diferencia de terrenos, ¿no? Esa diferencia de cotas de superficie. Entonces para eso, o sea, esa línea que va a definir esa diferencia de cotas es el sample line, ¿no? Entonces creamos sample line, ¿listo? Entonces nos va a pedir seleccionar el alineamiento. Vamos a trabajar en base al alineamiento 1 y en esta opción, ¿no? Lo dejaremos todo por defecto respecto a los labels, a los estilos, y ahí está, ¿no? Creando el eje de la vía en base al terreno y al corredor. Entonces lo que va a hacer es, el programa nos va a pedir desde dónde quiere iniciar, ¿no? Desde qué punto. Tenéis que colocarle aquí inicio hasta el final, ¿no? Pero lo más práctico es trabajar en base a estaciones. O sea, ¿qué hacemos con las estaciones? Decimos o le pedimos al programa que nos los cree líneas, o sea, estos samples en tangentes o en longitudes rectas cada 20 metros, y en curvas tiene que crearse cada 10 metros, al igual que en las espirales, ¿no? Bueno, estos valores son si nosotros desearíamos o quisiera, o si queremos que crea en el inicio y en el final de lo que son el alineamiento. Bueno, lo dejaremos, ¿no? Lo dejaremos ahí. Listo, bueno, serían los factores que se tomarían en cuenta. Y ok, entonces el programa aquí nos los va a crear, ¿no? El programa nos los va a crear. Entonces estas líneas azules que se ven en el programa o en la pantalla vendrían a ser lo que son las líneas que van a unir los dos terrenos, ¿sí? Las dos superficies. Entonces ahora recién podemos crear lo que son las secciones transversales, ¿no? Bien, o sea, tenemos que definir primero terreno, después tenemos que definir eh, el corredor. Entonces con el sample unimos esas dos superficies, ¿no? Entonces ahora podemos crear lo que son las secciones transversales. Podemos crear parcialmente, ¿no? O crear múltiple. Entonces crearemos múltiple, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Que va a crear para el alineamiento, para el eje, ¿no? Para el eje de la vía que hemos creado con la sección transversal, ¿no? O sea, con el assembly que hemos ido trabajando. ¿Desde dónde? En automático va a ir desde el inicio hasta el final de nuestro alineamiento, ¿no? Si no desactivamos el automático, entonces podemos nosotros crear o decir desde qué progresiva hasta qué progresiva nos vaya a crear lo que son las secciones transversales, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros tenemos que configurar todavía lo que son los valores. Lo dejaremos todo por defecto, ¿ya? Lo dejaremos todo por defecto. ¿Eso para qué? Para ver, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que configurar? Entonces ahí esperamos un rato que el programa nos calcule lo que son las vistas, ¿no? Solo nos va a mostrar vistas, ¿no? De lo que son las secciones transversales, ¿no? Y ahí está. Miren, ¿qué es lo que se puede ver aquí, ¿no? La variación de perante y el sobreancho en las secciones transversales, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos ya estaría definido todo lo que necesitamos del todos los resultados que necesitamos del o para el proyecto, ¿no? Que en realidad serían el resumen de volúmenes, ¿no? Entonces crearemos lo que son la planilla de áreas. Entonces para eso primero tenemos que definir, ¿no? Miren, ahorita solo está trabajando como una sección transversal. Entonces, para que el programa calcule lo que son los volúmenes, primero tenemos que definir, ¿sí? Respecto a esta superficie,
¿no? De lo que es la vía, una área, ¿no? O sea, el programa tiene que tener ese dato para que haciendo diferencia, o sea, esta vista de sección transversal entre esta línea y esta línea, ¿no? ¿Cuánto de área hay? Y por diferencias simétricas, ¿no? O sea, para calcular el volumen, lo que hacemos es sumar áreas entre progresivas, ¿no? Y por la distancia que hay entre progresivas, calculamos el volumen. Entonces, definiremos primero eso, ¿no? Definiremos primero lo que son la sección transversal. Entonces, para eso nos vamos al corridor property, ¿ya? Nos vamos a ir al surface, ¿no? Entonces, aquí, si podemos observar, el corredor no ha sido creado todavía como superficie, ¿no? O sea, para hacer el cálculo de la sección transversal. Entonces aquí insertamos, ¿no? Insertamos el corredor. Ahora, ¿qué dato más tiene que haber aquí? Tiene que estar el dato, ¿ya? Por aquí lo cambiaremos nombre, lo colocaremos datum y agregaremos este valor. Entonces hasta ahí estaría definido una superficie para el corredor, ¿no? Entonces aplicamos y esperaremos y aceptamos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver, eso es lo que les decía. El programa está creando una línea. ¿Para qué? Para que en base a esa línea con el terreno, que es esta línea que estoy marcando, haga la diferencia y encuentre áreas, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. A ver, continuaremos. Entonces, ya teniendo estos dos valores, nos vamos a ir a lo que es análisis, ya, cómputo de materiales, ¿no? Entonces, ¿para cuál va a ser? ¿No? Para estos valores. Ok. Bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que definir, ¿no? Terreno y aquí, no lo está viendo el todavía. No lo ha creado lo que son la sección, ¿sí? Nos falta un valor antes. Nos iremos a lo que es el alineamiento, ya, para el alineamiento que hemos ido creando. Nos vamos a ir al sample, ya, y en property. Ya, entonces aquí en lo que es el alineamiento horizontal, los datos que se ha ido creando para el eje de la vía, ¿no? En planta. Entonces hacemos en el sample, ¿no? Los samples que hemos ido creando, ¿no? Los samples que hemos ido creando, lo colocaremos propiedades, ¿ya? Entonces en lo que es sección, nos vamos a ir a sample more sort. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que agregar ese nuevo dato que ha creado, ¿no? Entonces el terreno va a ser el existing graph y el corredor va a ser el finish graph, ¿no? O sea, desde dónde hasta dónde va a crear, ¿no? Entonces en base a esos dos va a ser lo que les decía, ¿no? Crear o determinar el área de la sección transversal, ¿no? Aplicamos, ¿no? Que esté dinámico, ¿sí? Que sea dinámico. O sea, eso quiere decir que cualquier valor o cambio que hagamos, automáticamente el programa va a recalcular. Bien, entonces aquí recién entramos a Computer Material y ok, ¿no? Entonces aquí es nosotros tenemos que definir cuál va a ser la superficie principal, terreno, y cuál va a ser el dato. Entonces, miren, superficie, ¿no? De terreno menos el dato del eje de la vía, que es el corredor. Entonces vamos a poder definir esas áreas, ¿no? Esas áreas. Ok, esperamos a que el programa nos lo recalcule, ¿no? Nos recalcule y podemos ver, ¿no? Ahora sí, fíjense, se ha incrementado este hatch, ¿no? Este hatch. En este hatch lo que muestra o lo que va a tener como dato es cuánto se está cortando aquí, ¿no? Fíjense, son lugares de corte. Y en terraplenes
va a ser igualito. A ver, nos fijaremos por aquí, buscaremos un terraplén. No, es que no salí puro cortes, no, tiene que haber un terraplén por aquí para ver más o menos eso. Y no, ahí por ejemplo esto, ¿no? El corte nos está mostrando esto, pero en realidad no debería estar eso, ¿no? Listo. Ahora, bien, entonces teniendo ya, o sea, el programa ya nos ha calculado las áreas, ¿no? Tanto en corte y en relleno para nuestras secciones. Entonces aquí nos vamos recién a lo que es análisis y calculamos volumen, ¿no? Total volumen tabla, y aquí nos va a pedir, ¿no? Todos los valores, ¿no? Todos los criterios, no sé con cuál va a tomar en cuenta, qué alineamientos, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar cuántos queremos que entre en cada tabla, digamos 100, ok, y un punto. Entonces aquí está nuestro resumen y esto es lo que necesitamos, ¿no? Esto es lo que necesitamos, pero a ver antes, aquí está calculando algunas áreas más en el corredor. Entonces esto más lo ajustaremos para el volumen. Nos vendremos al corredor, property, ya en boundary, ¿no? Se han fijado, el boundary más o menos era para cortar, ¿no? Para determinar lo que son las superficies, ¿no? Hasta dónde queremos que sea una superficie. Entonces aquí nosotros vamos a agregar un boundary automático. ¿Para qué? Para que calcule o ajuste este sensor. Miren, aquí está ya considerando hasta este punto lo que es la área del corredor, ¿no? Entonces con un boundary automático lo va a ir ajustando esos sensoritos que el programa ha tenido al momento de importar los puntos, ¿no? Ahí, ¿no? Ya se puede ver, ya lo has ajustado, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos lo que son los volúmenes, ¿no? Reales de lo que es corte y relleno. Ahora, miren, lo que tenemos aquí son las áreas y son áreas netas, ¿no? Áreas netas que el programa ha ido calculando. Pero nosotros no podemos trabajar con estos volúmenes que ha calculado. ¿Por qué? Porque si vemos aquí en lo que son los property, bien, entonces teniendo ya esos valores, nosotros podemos hacer, ¿no? Todo el cálculo para los esponjamientos, digo, para las densidades que se les ha dado para el proyecto, ¿no? Ahora, lo que nos falta aquí, ¿ya? Es solo los estilos, ¿no? Entonces aquí modificando cada uno de los estilos para que nuestro trabajo se vea, para que esté terminado el trabajo, ¿no? Aquí nos faltan las bandas, aquí nos falta el alineamiento horizontal, ¿no? Bien, entonces con ese detalle ya podemos estar trabajando, pero lo que nos falta ahora son la modificación de los labels y de los estilos, ¿ya?